bien conocido, como para Boti García Rodrigo, que sí puedo decir que es presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, pero que sobre todo es una grandísima persona, una luchadora impenitente, algo que creo que caracteriza a las dos personas que me acompañan y que tiene mucho valor en los tiempos que corren. Yo a Boti reconozco que la conocí hace muchos años, no sé si es el año 2000, 2001, coincidiendo también con la presentación de un libro en el Kogan, en el antiguo Kogan, en la calle Fuencarral, de Juan Antonio Herrero Brasas, que se llamaba La sociedad gay, una invisible minoría, que publicó Foca, uno de los sellos de nuestro grupo editorial. Aquello me permitió conocer mucho más en profundidad una realidad tan compleja como es la de los colectivos homosexuales, mucho más compleja de lo que la gente se imagina, y sobre todo me permite hacer una valoración de lo acontecido en los últimos 10 años en este país. Es decir, el subtítulo Una invisible minoría pues probablemente ya no sea tan invisible, probablemente ha ganado muchísimo en visibilidad, probablemente ha ganado muchísimo en visibilidad, se han hecho grandes avances, se han hecho muy importantes conquistas, pero aún queda mucho por hacer. Y exactamente eso es lo que da sentido a la publicación de una obra como la que hoy presentamos. A principios de la segunda década del siglo XXI, ¿tiene sentido publicar una obra que se llame Diccionario de la homofobia? En una sociedad como la nuestra, en la que se ha avanzado mucho, en la que se han conseguido grandes conquistas, aunque a veces amenazadas todavía por múltiples flancos, pero se han hecho conquistas, se ha avanzado, se ha ganado en visibilidad, se ha ganado en normalidad, al menos en normalidad aparente, en la que uno de los actos más importantes de la agenda cultural y festiva de Madrid es la Semana del Orgullo. ¿Realmente es necesario publicar un diccionario en el que se está hablando de comportamientos homófobos, de comportamientos contrarios a las personas que han optado por una determinada orientación sexual? Y la respuesta es que sí, más que nunca. Hace una semana, si mal no recuerdo, desde la Federación se lanzó noticias que son realmente inquietantes en torno al acoso escolar por motivo de orientación sexual. Y salían dos casos de jóvenes, pero que me imagino que pueden ser otros muchos, donde se plasmaba la dura realidad que viven personas acosadas por compañeros de su misma edad y que en un elevado porcentaje, 43%, si mal no recuerdo, decían que se terminasen planteando la posibilidad de quitarse la vida por el simple hecho de que la sociedad los rechazaba y los hacía sentir no solo diferentes, sino que no tenían su sitio. Y eso se daba. No se daba en una pequeña aldea perdida en la montaña, ni se daba entre gentes de 70 años, ni se daba entre personas más o menos de escasa formación cultural. No. Se daba en gente joven, se daba en círculos acomodados y se daba en entornos urbanos. Se daba en aquellos sitios donde supuestamente más se debería haber avanzado en los últimos tiempos. Y esto lo único que demuestra es que en este tipo de luchas, en este tipo de combates, y lo siento por la sintaxis bélica, pero a veces es la que hay que utilizar, no se puede bajar la guardia nunca, aunque a veces los vientos soplen a favor, porque aún sigue siendo mucho el camino que hay que recorrer allí donde supuestamente se pensaba que ya se habían ganado determinadas voluntades o determinadas percepciones. En el prólogo del libro, escrito en un prefacio muy breve por el alcalde de París, Bertrand Delanoë,
dice dos frases que me parecen muy reveladoras y muy significativas. ¿Cómo podemos cambiar la mirada hacia el otro y poner en práctica los valores del respeto, de la generosidad y de la fraternidad? Y esto, ¿cómo se pueden desmontar los mecanismos sociales, psicológicos y políticos del rechazo y de la intolerancia? Esos mecanismos, desgraciadamente, están demasiado todavía vigentes en la sociedad actual, por mucho que se haya avanzado. Vengo ahora mismo de hacer una entrevista para la radio, con motivo también del diccionario, y una de las últimas preguntas que me hacían era, curiosamente, bueno, a raíz de lo que dice el diccionario, ¿qué países sacan una nota negativa en el tratamiento de la homofobia? Yo más o menos he respondido, y cuando he terminado de responder he pensado, realmente la pregunta debería ser, o la respuesta, ¿cuáles son los países que sacan aprobado, aunque sea raspado, en el ámbito de la lucha contra la homofobia? Porque realmente me empezó a decir, bueno, el continente africano es un territorio peligroso, el mundo de los países musulmanes pues está complicado, hay determinados países asiáticos donde la situación no está muy allá. En América Latina, pues sí, hay países donde se están consiguiendo pequeños logros a niveles a veces locales, comarcales, pero hay otros donde no. Bueno, aquí en Europa, los países del este, y además el diccionario pone países como Checoslovaquia, como los Balcanes, como incluso Rusia, donde la situación es muy negativa. Digo, bueno, entonces, ¿cuáles son los países que sacan la buena nota? Entre ellos está España, y estamos como estamos. Quiero decir que sí, todo es muy bonito a veces con los oropeles y ahora a veces queda muy cool y muy moderno apoyar determinadas causas, pero realmente todavía es mucho lo que hay que trabajar. Un testimonio muy cercano de un chaval de 24 años al que conozco y trato habitualmente, y donde te comenta cómo a veces en un barrio de Madrid normal y corriente, no es periférico ni nada, en un barrio de clase media, cuando llega por la noche y a veces sale del metro, alguna vez ha tenido que andar con paso rápido a su casa, no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de hace semanas o meses, porque cuando le han visto despedirse de su novio con un beso, una pandilla de chavales que había en la boca del metro, pues ha dado por perseguirle. Bueno, indudablemente, para eso están obras como esta. ¿Qué es lo que plantea un diccionario de la homofobia? No está dando definiciones, es un diccionario enciclopédico. Realmente es una historia de la homofobia, pero con un formato distinto, con un formato alfabético que permite manejar e ir directamente a estudiar determinados conflictos desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista del presente. ¿Qué es lo que puede encontrar el lector? Pues, ¿qué ha ocurrido con la homofobia en el mundo antiguo, en la Edad Media, en la Edad Moderna? ¿Qué ha ocurrido con la homofobia en las distintas religiones? ¿Qué ha ocurrido con la homofobia? ¿Qué ocurre con la homofobia? ¿Cuál es la relación, las persecuciones o los derechos ganados por los colectivos homosexuales en la actualidad, analizando por grupos geopolíticos cuál es su situación, con resultados, como se pueden imaginar ustedes, más bien lamentables? ¿Cuál es la situación en Francia, en España y en otros países de nuestro entorno, incluso a nivel global, en temas claves como son la adopción, como es el matrimonio? ¿Cuál es la situación de España, para lo que además ha contado con una actualización por parte de una persona para la edición española? Personajes, víctimas, reprimidos y represores. Es decir, es una completa historia de un tema que solo se puede combatir desde el conocimiento, porque al fin y al cabo la homofobia, como dice su propio sufijo griego, la fobia de phobos, tiene su origen en el miedo al otro, aquel que es distinto. Ese miedo se puede plasmar en cuestiones raciales, en cuestiones religiosas, en cuestiones ideológicas y, ¿por qué no?, en cuestiones sexuales. Y se hace muchas veces hincapié en la sexualidad y no en la parte afectiva que conlleva esa sexualidad, porque parece ser que solo hay esas cuestiones. Ese desconocimiento del otro, ese temor del otro, hace que se tengan esos comportamientos violentos, esos rechazos. ¿Cómo se puede combatir? Solo se puede combatir
desde el conocimiento, desde la profundización, desde la reflexión, desde el análisis de los hechos. Y eso es lo que plantea este diccionario. A mí me da un poco de pena tener que publicar una obra de este tipo en el año 2012. Me da pena porque quiere decir que la sociedad ha avanzado poco con todo lo que ha avanzado y que cosas que se deberían ver con absoluta naturalidad son motivo de estigma y motivo de persecución y motivo de confrontación y motivo de señalar y motivo de exclusión. Porque es un diccionario que desgraciadamente no está pensado simplemente para estudiar o analizar unos hechos que acontecieron en el pasado. No, es un hecho para entender el pasado, para conocer el pasado, mejor dicho, analizar el presente y actuar desde el presente para prevenir el futuro. Eso es lo que ofrece una obra de este tipo. Esperemos que tenga la acogida, una buena acogida, porque eso querrá decir que la gente se interesará de una vez, de manera consciente, por conocer, por eliminar estereotipos, por comprender y a partir de ahí por construir un futuro más lógico. Es que lo ilógico es lo contrario. Puede resultar muy obvio, pero hay que simplemente... Es una reivindicación de la naturalidad y de la normalidad, porque no hay una normalidad hacia la que se revelan otras orientaciones que no se ajustan a ella. Hay una normalidad que es muy diversa y muy amplia. Ese es el problema, cuando solo se habla de una normalidad hacia la que parece que se oponen otras cuestiones. Y no, así no van las cosas. Eso es lo que plantea el diccionario. Está escrito por un equipo de especialistas reunidos por un activista de la lucha por los derechos de los colectivos homosexuales, como es el francés Louis Jortin, que además está metido en otros fregados, porque por su propia condición racial también está en la defensa de los derechos raciales de eso que en Francia se ha conocido como la negritud y que tiene sus orígenes en la figura de Messesser y de otros autores como Fanon y demás. Es decir, que es una persona luchadora, pero junto a él ha reunido a psicólogos, a antropólogos, a filósofos, a historiadores, a personas que vienen del ámbito del derecho, a activistas. No se limita solo, recoge también un poco la complejidad del propio mundo homosexual, habla de la transfobia, habla del problema de la bisexualidad y de la bifobia, de la fobia a la bisexualidad en determinados ámbitos, incluso a veces dentro del propio ámbito homosexual. Plantea un poco la variedad y la complejidad y la dificultad de abordar este problema. Un problema que creo que nos compete a todos, que en España podemos estar satisfechos con lo que se ha conseguido hasta ahora, pero que esa satisfacción sería falsa si nos quedamos ahí. Aún queda mucho por hacer y obras como esta espero que contribuyan de alguna manera a mejorarlo. Y nada más, muchísimas gracias por haber venido y le paso la palabra ahora a Fernando Grande Marlasca. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a participar en la presentación de este diccionario, del diccionario ACAL de la homofobia, y después ya de haber escuchado a Jesús, pocas cosas se me ocurren decir, tanto de la obra, de su contenido, de su estructura, como de la necesidad de la misma, de la publicación en el día de hoy, en muchos países, pero también en España. Que el diccionario de la homofobia, en la introducción, lo dice muy bien, y lo dice muy bien el propio director de la obra. Es una obra sustancialmente hecha por autores documentalistas franceses, sin perjuicio de que tiene un carácter universal, en el sentido que también ha expuesto Jesús, hablando de la homofobia en términos recientes, de la década de los 70 del siglo pasado, pero una realidad que la podemos tratar desde el inicio de la humanidad, ¿no? Nos ayuda a, que decir, con el conjunto de entradas, es lo que se puede decir un diccionario de lo que se llamaba en la época de la Ilustración, lo dice en la propia introducción, un diccionario crítico, esos diccionarios que con sus entradas tienden, el conjunto de las entradas, a comprender un fenómeno en concreto, en este caso un fenómeno, una manifestación de intolerancia tan fuerte, intentando que el lector llegue a conocer las causas reales, que es la forma
imprescindible para poder abordar el tema y poder afrontarlo. Pero no solo el lector, sino también las instituciones. Creo que desde ese punto de vista es un diccionario absolutamente interesante. Vuelvo a decir que aunque tiene su origen en Francia y en autores franceses, es universal en el sentido que he indicado. Y luego tiene la adaptación que también se ha dicho, la adaptación a la realidad española en aquello que nos puede interesar o particularizar cuál es nuestra realidad particular. Se expone con el conjunto de entradas, pues eso, de la violencia, de cuál es la causa de esa violencia, de los tipos de violencia que subyacen a la homofobia, es decir, la homofobia como en que se sustenta, se habla del heterocentrismo, es decir, esa sensación de que todo radica en torno a la sexualidad, por así decirlo, oficial heterosexual y dirigida hacia la procreación, ¿no? Y que en base a ese propio heterocentrismo se genera, se rige, se estructura, por así decirlo, la personalidad del conjunto de ciudadanos, que nunca se van a plantear el por qué se estructura en ese sentido de una forma crítica, quiero decir, la educación, los valores sociales de los que viven, de los que se alimentan desde la infancia, van generando esa conformación de la personalidad, evidentemente universal en el sentido de amplias capas de la sociedad, y que en un momento dado cualquier posible conocimiento, valoración de algo extraño que puede poner en tela de juicio ese edificio que ha construido, pues es algo que le puede bloquear y generar lo que volvemos a decir, el concepto de la homofobia, incluso en aquellas personas que creen que no. Es decir, hablar de la homofobia es algo muy complejo, por eso se habla también y se refiere a los tipos de violencia. No podemos, claro, está la violencia, lo que se dice la violencia formal y la violencia informal, ¿no? La violencia formal, la que está legalizada, por así decirlo, en distintos estados, y depende de las entradas que hagáis por países, etcétera, pues se verá cuál es la realidad, como incluso al día de hoy, en pleno siglo XXI, pues hay países como los que se han dicho, donde todavía lleva aparejada la pena de muerte, muchos llevan aparejadas penas de prisión. La pena de muerte es una excepción, que decir, es en pocos países, pero en otros la pena de prisión, y no es algo que podamos decir casos poco relevantes en cuanto al número, que bastaría uno, pero para que lo entendamos bien. Pero luego está también lo que es la violencia informal, es decir, aquella donde el Estado, por así decirlo, ha sacado la homosexualidad del Código Penal, que ese sería España, evidentemente, ¿no? Es lo que también en la introducción se dice. Hay países donde la homosexualidad sale del Código Penal y entra en el Código Civil, y en cambio lo que entra en el Código Penal es la homofobia, lo que estaba y aún está en la sociedad, ¿no? Es decir, las conductas atentatorias o discriminatorias de la orientación sexual, lo que tienden son constitutivas de delito. Entre esos países estamos nosotros. Pero eso no quiere decir que no exista lo que se llama la violencia informal, la violencia social. Por eso el Código Penal prevé la posibilidad de que conductas atentatorias de la integridad sexual de una persona en el sentido de su orientación sexual puedan conllevar o conlleven la comisión de un delito, y en su caso evidentemente la actuación del Estado en ese sentido para intentar restablecer el orden vulnerado por esa conducta. Pero eso no quiere decir que tengamos todo hecho, que porque haya un código penal que establezca esa circunstancia no es porque esas conductas necesariamente sean excepcionales. Para atacar, quiero decir, una concreta, que es lo que podríamos llamar violencia informal, ¿no? La que ocurre, por ejemplo, la violencia social, esa violencia simbólica, la soterrada, la silenciosa, etcétera, quizá no valga simplemente un código penal, quizá no. Yo estoy convencido de lo que valen principalmente son políticas sociales, políticas de educación, etcétera, en ese sentido. Por eso, incluso cuando hablamos de libros como este, de diccionarios donde realmente lo que tienden es a la comprensión con el conjunto de sus entradas de una discriminación, como puede ser también la discriminación de la mujer, la violencia machista,
etcétera, no es otra cosa, es una discriminación por una determinada condición, que en este caso es la orientación sexual. Que este tipo de obras no sean más generalistas. Estamos con editoriales que tienen, pues hay que darles el mérito que tienen, que son plurales, pero que se ocupan, pequeños foros en ese sentido, cuando realmente podría ser un libro de texto en los colegios, ¿no? En los colegios y en las universidades, incluso para aquellos que en las universidades no han tenido la opción de conocer o tener esa sensación. Eso que es lo que decíamos, ¿no? Esa violencia informal, silenciosa de la sociedad, y que la actualidad en España viene por ese sentido. Hemos dicho cuál es la realidad. Una cosa es la realidad de derecho y otra cosa es la realidad de hecho. Evidentemente, la realidad de derecho están todos los derechos reconocidos, está el matrimonio igualitario, está el derecho a la opción, lo que no ocurre en Francia, donde tiene origen, quiero decir, este libro, este diccionario, donde nace, por así decirlo, la preocupación. Pero vayamos otra vez a la realidad de hecho. Lo has expuesto muy bien, Jesús, no voy a repetirlo, pero es importante para que hablemos de esa homofobia silenciosa. Y claro, si dices esto te dirá, pero ¿cómo puedes decir si no hay una manifestación expresa? Porque habrá mucho espectro social que te dirá, pero ¿cómo se puede decir eso de la homofobia, que existe homofobia si no se ve, si no se expresa? Estamos hablando de la silenciosa, de que es real y es virtual, y ha dado ejemplos Jesús. Hizo también, yo creo, en el año 2009, Kogan un muestreo importante, donde creo que en el ámbito también de la adolescencia se establecía que el 81% de los adolescentes de los que se les fue el muestreo referían las dificultades que tendría cualquier compañero suyo con exponer la orientación sexual, ¿no? Lo que también indicaban de no encontrar su sitio, de perder su sitio. Pero es que eso no es simplemente una encuesta, es que también hay la cuestión de lo que hemos hablado, no solo del bullying escolar, sino del suicidio, en menos casos evidentemente, pero en primer lugar el suicidio, que es una realidad en la juventud, que mata más jóvenes, el suicidio es causa de mayores muertes en la juventud que los accidentes de circulación al día de hoy. Bueno, pues no obstante, dentro de ese suicidio en la adolescencia, en el ámbito de la orientación sexual es determinante o importante, quiero decir, en ellos. Y muchas familias, yo que he estado en algún centro escolar, ¿no? Y hablando y leyendo al respecto para estar, te dicen, ¿y cómo ha sido esto? ¿Cómo no nos ha hecho? Es decir, el suicidio silencioso, por así decirlo, ¿no? Ese que quizá no había causado una alarma anterior. Claro, la respuesta es dura para la familia quizás, pero es muy fácil. El silencio por el miedo, lo que hablábamos de esa violencia simbólica que está en la sociedad. Cómo podía, es decir, ese chico, esa chica, podía haberse abocado a una gran problemática en su entorno, porque nos hablaba, por lo que hemos intentado decir anteriormente, de la conformación de la personalidad heterocentrista, por así decirlo, que ve en todo lo que le rodea, en ese sentido, y ha podido conllevar el que él no se adaptara, él o ella no se adaptara y llegara a esa conclusión y no viera ni en su familia, ni en el centro escolar, ni en sus amigos, es decir, en los ámbitos principales de relación, ya no solo de los adolescentes o de los jóvenes, sino de cualquiera de nosotros. Cuando se habla de salud, la salud de una persona no es la salud física y psíquica solamente. Para que uno sea una persona sana, tiene que estar adaptado a su entorno social también y ser reconocido en su entorno social, ¿no? Ese es el conjunto integral de que uno. Bueno, pues esos problemas al día de hoy siguen existiendo en España. Los ejemplos son obvios, dirán, no es verdad, aquí todo el mundo se puede casar, puede adoptar, no hay ningún tipo de problema. Pero si vamos a la realidad y vemos el conjunto de gente que está relacionada con nosotros o con cualquiera
y que tenga la orientación sexual no predominante, tendremos o que no lo ha contado en su familia, yo siempre digo eso, siempre hay problemas, o no lo ha contado o no lo cuenta en su medio laboral o en su medio de amigos no íntimos, por así decirlo, pero conocidos, pero siempre hay alguna pata que por ahí cojea en cuanto a ese conjunto. Digo, en mucha gente, en muchas personas que podríamos decir que son afortunados, porque por lo menos en un ámbito sí se manifiestan como realmente son, pero realmente no en todo, y esos son los afortunados, no la totalidad. Por eso duele, y a mí me duele que esto no se comprenda, y como me duele que no se comprenda, quiero decir, cualquier otro tipo de intolerancia, es decir, cada uno podemos pensar como queramos, pero hay algo mínimo que es el respeto a cualquiera y la forma de que se manifieste, mientras no lo haga de una forma violenta y agresiva hacia los demás, y que manifieste y crezca y que se desarrolle personalmente como entienda más adecuado. Es que esos son principios que están reconocidos, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, artículo de nuestra Carta Magna. No voy a ir por artículos, pero es que eso es de nuestra Constitución, eso es algo evidente e indiscutible. Pero si es indiscutible en la norma, que sea indiscutible en el hecho. Estamos hablando, hemos dicho, y he ido a colegios, y estamos hablando que para que esta homofobia, esta intolerancia, esta falta o ausencia de tolerancia, a mí no me gusta la palabra tolerancia, sino me gusta de aceptación, cada uno acepta al otro, a mí no me tiene que tolerar nadie, ¿no? Pero bueno, vamos a entenderlo de tolerar en ese sentido. Pero en esos expuestos me duele, por ejemplo, cuando voy a colegios y que ves esa necesidad de la que hablábamos, que no es una necesidad creada, inventada, la tenemos en encuestas, no las discute nadie, no las discute barómetros, por así decirlo, oficiales en cuanto a los suicidios, en cuanto a etcétera, en cuanto al bullying por causas de orientación sexual, etcétera. Yo solo conozco aquí en Madrid una tutoría, supongo igual hay alguna más, una tutoría en relación a la orientación sexual en Rivas Vacia Madrid, en un instituto público. Hace años que está, pero en el resto de comunidades autónomas están peor, o sea, no creamos que quizá hay en alguna otra, pero no hay, por ejemplo, en ese sentido. Nadie se lo nadie se plantea, por ejemplo, y por eso digo que me duele, cuando se quita, a mí los nombres me da igual que se llame educación para la ciudadanía, educación para lo que sea, para los constitucionales. A mí lo que me importa es el contenido, o sea, el contenido de lo que se va a dar a las nuevas generaciones, y que me digan que se soslaya, se evita el tema de la orientación sexual como un elemento de discriminación, es decir, de acercamiento, es decir, seguimos con los silencios, es decir, como si estuviera superado, y sabemos por lo que decimos que no es verdad. Luego hablan del elemento comunitarista en el mundo gay, ¿no? Los guetos, etcétera. Pero ¿cómo no van a seguir habiendo guetos todavía si vemos lo que se comentaba, que fuera de Chueca es difícil a dos chicos, a dos chicas ir de la mano? Que así es como salir de Chueca y quitar ya la conducta es otra. No quiero decir que seamos muchos y se vaya a tener que ver, pero hombre, entre un 5, un 8% de la sociedad, pues tanto en Chamberí, en Barrio Salamanca, en Entrevías o donde sea, bueno, algunos veríamos, no se vería, pero pues no, cuesta. Estos temas, por eso quiero decir que son serios, ¿no? Por ejemplo, como a mí siempre, por todo lo que es, vuelvo a decir, temas donde late la intolerancia. Estos silencios también, por ejemplo, en tema de agresiones, donde hay un elemento de homofobia, no hay realmente estadísticas serias y reales. ¿Y por qué no hay estadísticas serias y reales? Porque no hay protocolos, de actuación en policías, etcétera. En Cataluña se ha hecho algún protocolo con la Guardia Urbana y los Mossos hace algún año, pero así no se puede saber, quiero decir, y conocer realmente para luego atajar el tema, incluso aplicar las agravantes por una agresión o un acometimiento
con una finalidad de atentar, por así decirlo, contra la orientación sexual, que eso es lo que late, ¿no? La orientación sexual a esa agresión como agravante, si no hay gente especializada, protocolos, mucha gente, vuelvo a decir, por ese silencio, que no saben en su entorno familiar, social, que es homosexual, pues imaginémonos, ha habido ataques. ¿Cómo lo explica? ¿Ante qué policía? ¿Qué va a decir la policía? Si no hay un protocolo, quiere decir el acercamiento de que no hay problema, que puedes decir lo que sea, etcétera, en cualquier cuestión de ese tema. Por eso digo que este libro, este diccionario, que es un diccionario, vuelvo a decir, un diccionario crítico, y como tal diccionario crítico, ¿no?, contra un tipo de intolerancia como es esta, debería ser, no voy a decir porque no me gusta la palabra obligado, pero la digo de obligada lectura para todas, para mucha gente y sobre todo para las que están en instituciones, en las distintas instituciones. De ahí ver que esto es una realidad, que la homofobia, el silencio, etcétera, todavía existe y que entonces habrá que tomar medidas, porque esto es realmente también lo que nos viene a decir el diccionario. O sea, para poder luchar contra una intolerancia, contra una manifestación de intolerancia como es la homofobia, es necesario e importante conocer cuáles son las causas, qué se motiva, dónde está, etcétera, ¿no? Es decir, tener, y es lo que tiene, una metodología cierta en ese sentido, hacer una vista amplia, tanto en el tiempo como en las manifestaciones, tanto y estudios, vuelvo a decir, de todo tipo, tanto teorías sociológicas, psicológicas, etcétera, que subyacen a la homofobia, es importante, vuelvo a decir, y cómo, partiendo de ese heterocentrismo, por buscar una palabra, ¿no?, lo que hemos dicho, me gustaría hablar de heterocentrismo, cómo poder actuar o qué políticas en todo tipo y en qué ámbitos utilizar para que no pase nada, ¿no? También en el libro se dice en un momento lo que pasó con Copérnico, ¿no?, cuando el geocentrismo, ¿no?, por lo mismo, es decir, cuando la Tierra dejó de ser el centro, ¿no?, del universo. Bueno, pues quizá habrá que pretender, no, yo eso de pretender no me gusta, conseguir que la heterosexualidad, evidentemente, no es la construcción única en la personalidad de la gente, que será la mayoritaria y es la mayoritaria, pero la única que puede ser unánime es la del respeto al tercero, independientemente de cualquier condición, ya sea sexual o de cualquier otra. Es decir, la única que puede regir es esa área. Nos podemos todos involucrar, no es otra que la del respeto al individuo en su personalidad y en su construcción, y en cualquiera de las cualidades que le conforman, que le estructuran como persona a cualquiera de nosotros. Entre ellas, el de la orientación sexual. Por eso espero que lo lean mucha gente, por eso espero que lo lean mucha gente y vean, y quizás piensen, no los que estamos aquí, que los que estamos aquí estamos absolutamente concienciados, que llegara a muchos sitios, que lo leyeran y que dijeran a alguno, oye, ¿sabes si en mí realmente hay un poco de homofobia realmente? Oye, que dijeran, pues sí, esto que yo creía que no, tanto silencio, a ver si realmente este silencio, somos responsables todos, este silencio conlleva un tipo de violencia hacia un tercero. Y vamos a pensar, y siendo bien pensantes, que incluso lo ignoraban, que ese silencio podía llevar a esa cosa. Por eso me parece una obra actual, desgraciadamente actual, pero positivamente actual, porque estando ayuda a quien no se baje la guardia, como decía también Jesús, ayuda a que no nos creamos que todo está hecho, que todo está conseguido, y ayuda a estar precavidos, y por lo menos ayuda a una parte de la sociedad a saber que hay que hacer mucho por otra parte de la sociedad que sufre la violencia en mayor medida.
sin perjuicio, vuelvo a decir, que todos nosotros, incluso los que no lo creemos, en cierta medida sufrimos esa violencia psicológica. No somos, quiero decir, una isla, ni hemos superado todos los escalones. Cualquiera de nosotros, yo mismo, en cierta medida y de alguna forma, te crees, y en mucha menor medida, naturalmente, que otros, pero todos somos susceptibles de ser víctimas. Y lo que hay que dejar es de ser víctima para construirnos todos bastante mejor. Y en ese sentido, ahí es donde queda la batalla, y por eso el lenguaje beligerante que no pasa a los hechos me gusta, y por eso también se dice en la introducción paternal que es una obra de conocimiento, pero también de combate. Y eso es importante, es decir, damos aquí, no son solo palabras, son palabras basadas en un estudio serio y en una confrontación de la realidad. Y eso me parece absolutamente importante. Y querría terminar con una cuestión para que veamos. Nuestra compañera geográfica, la República Francesa, con su revolución de 1789, que tanto teníamos que haber aprendido de ella tiempo A, es un poco la protagonista de la primera entrada. La primera entrada del diccionario es la adopción. Y entonces vuelvo a decir que tiene una importancia en la obra el elemento francés por sus autores. Y refiere cómo el Pax francés es una manifestación más, en ese sentido, de esa discriminación, en cierta forma no, de forma efectiva, legalizada, porque restringe la adopción a las parejas de misma orientación sexual. Y eso, vuelvo a decir, en la Francia post-Revolución Francesa, tiempo A, y en la República Francesa del siglo XXI, sin perjuicio de que tengo noticias de que pronto reformarán la legislación francesa en ese sentido. Pero termina con otra persona, con Oscar Wilde de W, que es la última, y su famoso juicio de primeros del 20, yo creo que es 1900 poco, ¿no? Igual me estoy equivocando, 1800 y mucho, yo creo que murió en 1905, algo así, ¿verdad? Pues su discurso, ¿no? Cuando él acciona contra el marqués de Queensberry, el padre de Lord Douglas, etcétera, por difamación, pero al final él se convierte, por así decirlo, en demandado, etcétera. Pero él hace ahí una proclama, ¿no? Una proclama efectiva y real para la época que era. Una proclama de la libertad de cada uno, ¿no? Donde dice ese amor que incluso tiene miedo de decir su nombre, ¿no? Algo así, pero evidentemente con su grandeza literaria, con su oratoria, pero sin un discurso beligerante, ¿no? Al verse arrinconado y pasar de actor, de quien actúa por difamación, a ser el perseguido. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha pasado un siglo, más de un siglo, y hemos visto como en Francia todavía esa libertad, fraternidad, igualdad no se materializa en su integridad, y terminamos con que, con Wilde, una postura absolutamente valiente, tiempo A, pero un comportamiento que no está de más al día de hoy. Es decir, que todavía en muchos sitios y en muchas situaciones son necesarios comportamientos como los de él, desgraciadamente, y quizás no tanto, pero tendrían una contestación no muy positiva en muchos ambientes sociales todavía. Por eso supongo y espero que esto se extienda más a esos ámbitos tan amplios de la sociedad, a ese heterocentrismo, que es donde creo que realmente puede tener una eficacia, o por lo menos puede ayudar a los sensibles. Muchas gracias por la invitación.
lo primero que quiero deciros es gracias al editor y gracias a Fernando, mi compañero de mesa. Es un honor estar aquí sentada. Quiero agradecer las palabras del editor y también la edición del libro. Las palabras del editor, pues porque le conozco desde hace mucho tiempo, porque lo que ha dicho realmente refleja la situación de un colectivo donde los conocimos, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, en el que hemos luchado mucho desde hace mucho tiempo. Y quiero agradecer también que el editor haya editado este libro, que es precisamente, como muy bien ha dicho Fernando, un arma contra el heterocentrismo. Y en estos tiempos que corren, sí que hay que decir las cosas por su nombre, y estamos necesitados, muchos colectivos, de pertrecharnos para poder luchar contra peligros reales que nos están acosando. Si conozco a Jesús desde hace muchos años, y conozco, y él lo ha dicho perfectamente, cómo domina el tema de la homofobia, cómo sabe realmente los sufrimientos que se pueden llegar a padecer en razón de la orientación sexual, homosexual, transexual o bisexual. También conozco a Fernando Grande Marlaska y tuve el honor de entregarle en nombre de mi colectivo, la FELGTB, el premio Pluma 17 de Mayo, que es el premio máximo que entregamos en mi organización a aquellas personas que se han distinguido por su trayectoria en la lucha de la defensa de los derechos de las personas LGTB. El 17 de mayo se celebra internacionalmente el Día contra la LGTB-fobia, porque ahora hablaremos como el término homofobia, que es correcto, como no, hay que hacerlo más amplio y más inclusivo, pero eso va a ser un poquito detrás. Esta es mi primera vez, yo como presidenta de esta cosa que soy, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, pues fíjate, he dado charlas, he estado en mesas redondas, he estado en todo tipo de acto, evento, reunioncilla, etcétera. Hasta he intervenido en mítines, he participado en mítines políticos, pero vamos, presentar un libro esta es mi primera vez. Y como todas las primeras veces, pues anda una un poco entre torpe e inexperta, pero piensa que, como decía una monja mía del colegio, donde felizmente, a pesar de mis épocas, no sufrí ningún trauma, ella decía: los ejercicios dan la perfección, y realmente yo lo he interiorizado muy bien, y los ejercicios dan la perfección. Todas las torpezas de esta tarde de hoy, que es mi primera vez, la voy a seguramente superar con los ejercicios de otras muchas presentaciones que espero poder hacer. Pero realmente me gusta estar presentando este libro porque trata de lo que trata, intenta defender lo que defiende e intenta luchar contra lo que lucha. Yo me quiero presentar a quien no me conoce. Yo soy la presidenta de una organización que se llama, con un nombre un poco difícil pero muy expresivo, la FELGTB. Eso que suena tan difícil, o que la gente parece que se empeña en decir que es tan difícil, es tan sencillo como la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Y si lo decís dos veces ya lo pronunciáis de corrido y queda hasta bonito, FELGTB. Y es la federación que es la unión de más de 55 grupos de todo el Estado. Bueno, ¿y por qué decir Estado y no España? Porque realmente de toda España, de asociaciones, de personas que somos gays, que somos lesbianas, que somos transexuales y que somos bisexuales, y que nos vemos, por tanto, muy concernidas por todo lo que trata y por todo lo que intenta defender este libro que aquí hoy se presenta. Y fijaros, a mí me gusta mucho el Bosco, el pintor, y cuando tengo tiempo, que ya no tengo nada, pero bueno, o tenía tiempo, a veces me iba un domingo o un tal al Museo del Prado y me quedaba yo como medio pasmada mirando los cuadros del Bosco y pensando mucho y mirándolos en detalles, porque mira tú que es bonito y es curioso lo que hace, lo que pinta y lo que pintaba este hombre. Y hay un cuadro que me llama especialmente la atención en lo que
respecto a nuestro colectivo, que es el carro del heno. En el carro del heno se ve dentro de aquel carro una serie de cuerpos, de seres que van apelmazados, metidos a lo bestia en aquella cosa, y unos encima de otros, que uno saca una pata, otro saca un pie, otro saca un brazo, una mano. Yo siempre que lo miro, me da por pensar en mi colectivo, y yo pienso que de todos los colectivos discriminados, machacados, marginados, de todos los colectivos que han sufrido a lo largo de la historia, pocos, como el mío, el de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, han sufrido tanto. De todos los colectivos, yo creo que en ese carro del heno estaríamos los más abajo, los más machacados, los más sufriendo opresión, incluso de los otros colectivos machacados y marginados. Porque realmente yo pertenezco, como muchas de las personas que estáis aquí, como muchos de los que estamos de este lado de acá, a un colectivo que hemos salido directamente de las catacumbas y que con mucha lucha, con esa lucha que es tan necesaria y con mucho esfuerzo y con mucho empeño, hemos conseguido muchos éxitos, muchos triunfos y muchas, mira tú, hasta leyes. Hemos conseguido que la legislación se haya puesto de nuestra parte en este país y está en vías de ponerse de nuestra parte en otros muchos países. Recuerdo hace años cuando, porque mi organización tiene una cosa estupenda, tiene muchas cosas estupendas, y es que la alternancia en la presidencia obligatoriamente ha de ser alternada en géneros chico, chica, chica, chico, chica, chico. Cuando la anterior presidenta de la federación nos invitaron a pronunciar o pertenecer o, perdón, a formar parte de una mesa redonda, nada menos que en la Biblioteca Nacional. Cuando yo me senté como espectadora en la Biblioteca Nacional, viendo aquí la mesa compuesta por mi presidenta de mi federación, sentí un orgullo indescriptible y pensé, realmente hemos cruzado el Rubicón. Ese colectivo del carro del heno, mira por dónde ha cruzado el Rubicón, que podía ser el Paseo de la Castellana. Hemos salido del gueto de Chueca, hemos cruzado el Paseo de la Castellana y hemos sentado nuestros reales en la Biblioteca Nacional. Y yo sentí un alborozo difícil de explicar. Y realmente sentí que lo habíamos hecho muy bien y que lo estábamos haciendo muy bien. Y seguimos haciéndolo muy bien. Pero seguimos chocando con el mismo muro. Seguimos, a pesar de los éxitos legales, a pesar de los éxitos formales, a pesar de todo lo que hemos conseguido y estamos en vías de conseguir, seguimos luchando contra un muro que está ahí y que todavía tenemos que empujar. Porque es la homofobia, la pervivencia. La homofobia sigue perviviendo. Homofobia, si cogemos un diccionario, dice literalmente aversión obsesiva hacia las personas homosexuales. Bueno, aversión es asco, repugnancia, fobia, pánico. Obsesiva es idea monomaníaca. Y personas homosexuales, pues somos gays y lesbianas. Por eso, homofobia se queda corto, porque por extensión y en puridad, las personas que formamos la rica diversidad sexual no somos solamente las personas homosexuales, lesbianas y gays, también están las personas transexuales y también están las personas bisexuales y las intersexuales y las transgénero. Por tanto, hay que ser correctos y hay que ser realmente rigurosas y decir que es LGTB-fobia aquella aversión obsesiva hacia las personas en función de su diferente orientación sexual o identidad de género. Realmente se usa homofobia, es más práctico, es más, si queréis, más cómodo, los medios lo utilizan mejor, incluso podemos seguir utilizándolo en esta mesa mejor, pero que sepamos, que sepáis y que aprendamos y aprendáis, permitidme la petulancia, que cuando estamos hablando de homofobia, aquí detrás hay no solamente personas homosexuales, gays y lesbianas y gays, sino que hay también personas transexuales y personas bisexuales. Y fíjate, el mismo señor Tin, el autor del diccionario, se refiere, incluye realmente, abriendo el concepto de homofobia, incluye realmente a las personas bisexuales y transexuales, porque no podemos olvidar el estigma y la injustísima invisibilización que sufren las personas bisexuales.
por parte, fíjate, porque es una vía doble, no solamente del colectivo de personas heterosexuales, de la mayoría, si quieres, de la ciudadanía, sino de las personas homosexuales. Sufren una doble, en ese sentido, un doble machaque, porque incluso se les afea o se les achaca desde un lado y desde el otro. Y el mismo TIN se refiere a este doble concepto de ignorancia o de desprecio o de aversión hacia las personas bisexuales. Pero ¿qué vamos a decir de las personas transexuales? ¿Qué vamos a decir de las mujeres y de los hombres transexuales, que son, sin duda alguna, dentro de la diversidad en razón de orientación sexual o de identidad de género, son sin duda alguna el colectivo más sufrido, más machacado, más humillado? En la entrada correspondiente a la transfobia, el diccionario dice: de hecho, la expresión de la transfobia reviste formas muy similares a las de la homofobia, pero comporta también especificidades que corresponden a las particularidades de los grupos a los que conciernen. Su traducción más brutal y más evidente es, sin duda, la violencia física y la intimidación. Y es violencia física, intimidación, marginación laboral, marginación social, desprecio, malos tratos, humillaciones múltiples y crímenes que se ceban sobre las personas transexuales, especialmente sobre las mujeres transexuales. No pasa semana sin que haya un asesinato del que es objeto una mujer transexual, sobre todo en los países latinoamericanos. Por eso, como punto de partida, aunque luego sigamos hablando de homofobia, hay que dejar claro que donde dice homofobia tenemos que saber leer con mayor amplitud de mira toda la realidad compuesta por las personas homosexuales, sí, pero también bisexuales y transexuales. Se ha dicho en esta mesa muchas cosas muy ciertas sobre homofobia, y se ha dicho realmente que el gran enemigo de la homofobia es el heterosexismo y el machismo. Contra estas dos fobias, o contra estas dos maneras equivocadas de concebir la realidad de la amplia diversidad sexual, es contra las que tenemos que combatir con instrumentos como este libro. La homofobia pertenece al mismo grupo de enfermedades que pertenecen, por ejemplo, el racismo, la xenofobia y el machismo. La homofobia, de una forma pasiva o de una forma activa, construye un marco agresivo que nos pinta, que nos retrata a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales como peligrosas, viciosas, ridículas, anormales y enfermas, y que nos marca con un estigma que es el cimiento para justificar la violencia política en forma de desigualdad legal, la violencia social en forma de exclusión y de escarnio público, o la violencia física en forma de ataques o incluso de asesinatos. Fijaros que a lo largo del siglo XX se ha avanzado mucho, afortunadamente, en pro de la igualdad de las minorías raciales o de los derechos de la mujer. Sin embargo, la homofobia en todas sus formas, la LGTB-fobia, sigue perviviendo impunemente o casi impunemente en la sociedad, sin que haya una conciencia colectiva y social de su peligro, siquiera de su existencia, como muy bien decía Fernando Grande Marlaska. Muestra de esta situación es que las relaciones homosexuales están penalizadas en muchos países, con la prisión, con castigo de latigación, de latigazos, incluso con la pena de muerte. Asesinatos también, como he comentado antes, a las personas transexuales, marginación social al colectivo formado por el colectivo LGTB, y en general una no equiparación plena de nuestros derechos con el resto de los derechos de la ciudadanía. Se recuerda, como tiene que ser, que el exterminio, el holocausto del pueblo judío por parte de los nazis. Se recuerda, se conmemora cada año. Poca gente recuerda que los homosexuales
fueron también internados en prisión por el mero hecho de ser homosexuales. El triángulo rosa que llevamos y el triángulo negro que se lleva también era con el que se marcaba a las personas homosexuales cuando se les ingresaba en los campos de concentración. Y cuando salieron de los campos de concentración o se liberaron los campos, quedaron ingresados en prisión, en las cárceles alemanas, porque estaba penada la homosexualidad, aquellos presos que llevaban el triángulo negro y el triángulo rosa. Como en España, fijaros, en España, muerto el dictador, en 1975 se promulga la Constitución, en la primavera, el Viernes Santo de abril de 1977, se legaliza el Partido Comunista. Los presos políticos salen de las cárceles. ¿Quién queda en las cárceles? Los homosexuales, entre ellos personas transexuales. Lo peor, lo más estigmatizado, lo más despreciado. La homofobia pervive porque no hay instrumentos suficientes para combatirla. Y no hay instrumentos suficientes para combatirla porque no se la nombra, no se la piensa y por tanto no se la puede combatir. Para nombrarla y para pensarla y por ende para combatirla son precisas ediciones o publicaciones u obras como esta que estamos hoy presentando aquí. La homofobia en todas sus formas, siempre entenderme extensiva a la LGTB-fobia, tiene una larga tradición a lo largo de toda la historia de la humanidad. No tiene un origen único, no tiene una cabeza visible, no tiene una razón histórica, se da en todas las culturas, se da en todas las épocas, en todas las clases sociales, en todas las instituciones, y esto viene perfectamente reflejado en el diccionario que hoy presentamos. Por tanto, ¿qué hacemos con este monstruo de 7 cabezas? Que de esta manera pervive en todas partes y en todos los lugares y a lo largo de la historia y en todas las clases sociales y en todos los países. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo combatirlo? Pues hay instrumentos para combatirlo y se ha comentado en esta mesa. El primer instrumento, desde la infancia. Desde la infancia, los niños, las niñas, aprendemos lo que oímos, lo que vemos en las casas. En los hogares donde nuestros padres sean o respiren, porque también captamos la respiración, de manera homófoba, esas criaturas, esas niñas, van a respirar y van a convertirse en futuras personas LGTB-mófobas, es decir, homófobas. Primero, por tanto, desde la infancia, yo digo siempre, nosotros decimos siempre, hay que educar en la primera razón, Fernando, no tolerancia, en la inserción real en la sociedad de todas las desigualdades, o mejor, en la gran igualdad de todas las diversidades. Desde la primera, el respirar de una persona. Pero sobre todo, en la escuela. En la escuela es imprescindible, porque la escuela es el lugar fundamental de socialización y de inculcación, no se dice, donde se inculcan y se aprenden los valores. Es imprescindible introducir en la escuela programas educativos que admitan, que reflejen la diversidad, la rica diversidad, lo que digo yo siempre que me gusta, la rica diversidad del arco iris que formamos todas las personas. Por tanto, cuando hemos hablado también aquí, se ha vaciado, como ha hecho imperdonablemente el ministro Wert, el contenido de la asignatura Educación para la Ciudadanía, lo que ha hecho ha sido vaciar de futuro al alumnado de las escuelas de este país, porque al menos siquiera, que no era tampoco gran cosa, no habíamos conseguido gran cosa, pero siquiera se daba una pincelada y se mostraba la existencia de la diversidad. Y efectivamente, lo has dicho muy bien, se ha presentado hace nada, hace apenas 15 días, bajo el nombre Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB, se ha presentado un estudio del que estoy orgullosa, y una compañera que está ahí, que es también responsable del área de educación, gracias Uge, de la Federación, un estudio que dice que el riesgo de suicidio, y lo he dicho muy bien Fernando, puede ser una de las consecuencias, o Jesús también, más dolorosas por culpa del acoso escolar homofóbico. Y se entiende por acoso escolar homofóbico aquel que sufre
cualquier persona por no responder a las expectativas de género. Fijaros, el acoso escolar homofóbico, según nuestro estudio, ha generado en las víctimas fundamentalmente sentimientos de humillación, impotencia, rabia, tristeza, incomprensión, soledad, vulnerabilidad y aislamiento. Sentimientos y emociones todas que abocan a estos adolescentes, a estas escolares, a una acusada desesperanza en el futuro. El problema del acoso escolar homofóbico es de una dimensión considerable y, sin embargo, es un problema desatendido y desconocido en casi su totalidad. Este acoso escolar homofóbico es persistente y prolongado en el tiempo. Persistente y prolongado en el tiempo. Conduce con frecuencia a sentimientos que generan desesperanza en el futuro. Y esa desesperanza lleva, en demasiados casos, al riesgo de ideación, planificación e intento de suicidio. Una de las características que dan el contexto del acoso escolar homofóbico es la no defensa, el no amparo por parte de las familias de los adolescentes que sufren este acoso. Siempre decimos, y yo siempre digo, que una minoría racial que sufre en la escuela, imaginaros un niño negro, una niña de un color, de una, yo qué sé, al menos tiene el amparo, cuando no la defensa activa, de su casa, de su familia, de su etnia, de su medio. Mientras que un adolescente que sea lesbiana, gay, transexual o bisexual, muchas veces vive en la más absoluta ignorancia, a veces volviendo la cabeza por parte de sus familias, con lo cual este ser humano con pocas defensas, con pocos instrumentos para defenderse, está sufriendo el acoso, el bullying en la escuela, en absoluto desamparo y en absoluta soledad por parte de su familia, por parte de su medio, cuando no, también por una clamorosa inacción o pasividad por parte del profesorado, que a veces coadyuva de forma activa a aumentar la marginación y el sufrimiento. Por tanto, los datos que proporciona esta investigación muestran claramente que el acoso escolar homofóbico pone, de hecho, en peligro la vida de incontables adolescentes y jóvenes que realmente sufren y llegan a suicidarse y a morir por su culpa. Leo un testimonio. Y entonces me decía: la única solución que hay para dejar de sufrir es el suicidio. Digo, dejo de sufrir yo y deja de sufrir mi familia. Y en el colegio les dejo tranquilos, porque ya no tienen un maricón. La educación para no volver a escuchar estas palabras de la boca de un adolescente. ¿Y cómo seguir combatiendo también? Pues desde el lenguaje. El español, el castellano, es una lengua especialmente rica y prolífica en expresiones homófobas. No hay como imaginaros recordar lo que se dice en los campos de fútbol, recordar los disparates, los insultos que se llena en los estadios cuando un portero le mete un gol, o cuando un árbitro no pita adecuadamente, o cuando alguien no hace no sé qué tiene que hacer en los penaltis esos que tienen que tirar. ¿Qué se dice? ¿Qué se insulta? ¿Cómo se agrede en ese ámbito? Desde las instituciones hay que educar y formar, lo ha dicho también Fernando. El ejército, Dios mío, el ejército, inculca valores machistas y homófobos. Los sargentos que dicen esas cosas, cuando los pobres reclutas y las pobres reclutas están intentando hacer lo que puedan, subiendo y bajando de esos sitios absurdos que les hacen subir y bajar entre barro y mil repugnancias. La Iglesia Católica, que sigue y sigue como el conejito de Duracell, promoviendo el odio hacia las personas homosexuales. Y no solamente la Iglesia Católica, la mayoría de las iglesias promueven el odio y el desprecio hacia las personas en razón de su diferente orientación o identidad de género. Desde los movimientos sociales y los partidos políticos, no todos los movimientos sociales muy recientemente se van dando cuenta de que hay que luchar
por incluir el trabajo contra la homofobia de forma activa como uno de sus objetivos. Y para qué deciros de los partidos políticos, el Tea Party, y vaya usted a saber cuántos otros, y no tenemos que irnos muy lejos en este país para encontrar así de partidos políticos que parece que se empecinan en marginarnos, en fastidiarnos, cuando no en machacarnos o en quitarnos leyes que tenemos porque hemos luchado contra ellas, perdón, a favor de ellas, y que parece que ahora, ojalá que no, les gustan jugar en todo caso con el jueguecito que te la quito, que te la pongo, como si fuera un hongo. En el mundo académico, científico, todavía a fecha de hoy, siglo XXI, hay discursos de médicos, de psiquiatras, de sociólogos que se empeñan en fomentar estrategias de segregación, cuando no de aversión, esas cosas de lobotomías o de descargas o de mil disparates que se empeñan, o pastillas que le doy. Menos mal que nuestras niñas y nuestros niños son más listos que todos ellos. A Kogan nos llegaban diciendo: yo boté las pastillas que me daba el psiquiatra, le decía que sí a mi padre, y las quitaba de repente, y menos mal. Y yo le decía: bendito, menos mal que haces eso, porque si no estarías ya tarumba y seguirías siendo igual de gay o de lesbiana, o de bisexual o de transexual. Los medios de comunicación, hay que educarles, hay que formarles. La radio, la prensa, la televisión, con los personajes, siempre de broma, de escarnio, el chiste, la brometa, el chascarrillo, con las imágenes pintorescas, sirviéndonos al mariquita gracioso, a la cosa rara, al personaje que induce nada más que al desprecio, o a la pena, o a la lástima. Y desde las propias personas homosexuales, la llamada homofobia internalizada, cuando nosotras, también se ha comentado aquí, no acabamos de manifestarnos o de organizarnos o de luchar activamente o de salir del armario, de esa salida del armario que ha dicho muy bien Fernando, es eterna. Nunca se sale del todo del armario, porque a lo mejor estás fuera del armario en tu familia, o en la familia de tu mujer, pero no la de tu marido, o la de tu tía, pero no la de tu vecino, o en la comunidad de propietarios, pero no en la oficina, o en parte de la oficina, pero no en el otro trabajo nuevo, y de repente te vas a otro sitio de bar de veraneo y te metes en el armario. El armario tiene muchas puertas, es como esas películas bufas que entraban y salían. Pues no, el armario tiene que echarse abajo definitivamente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y aunque sea cómodo estar en el armario, porque es muy cómodo estar en el armario a la larga está llena de humedad y de podredumbre, y la persona que está dentro del armario acaba sucia, fea y llena de telarañas. Y fijaros, se me ocurre que en la portada está perfectamente reflejado lo que estoy diciendo. Fijaros a lo que lleva la homofobia, a una figura rodeada de 1000 telarañas, se me ha ocurrido al decirlo, 1000 cosas que ya ni sabe cómo, por dónde cortar y por dónde combatir y por dónde quitarse de una vez. Pues lo vamos sabiendo, y lo vamos sabiendo gracias a obras como esta, y lo vamos sabiendo gracias a actos como este, y lo vamos sabiendo gracias a colectivos como muchos que vienen y venimos luchando por el asunto. El otro día leí yo una noticia muy bonita, que con esto ya cierro. Sabéis que los neandertales pues, eran unos seres mucho más humanos de lo que se sospechaba al principio de descubrirlos, que dominaban la técnica del tallado de la piedra, que enterraban a sus muertos, que dominaban el lenguaje. Recientemente un equipo de paleontólogos ha descubierto que los neandertales se adornaban de plumas. Qué cosa tan hermosa. Los neandertales se adornaban de plumas. La diferencia, nosotros también, las personas LGTB, nos gusta ser diferentes, nos gusta disfrutar la diferencia, nos gusta festejar la diferencia. La diversidad humana ha sido fuente de marginación, de muerte, de prisión, de humillación, pero ha sido también fuente de mucha alegría y de mucha diversidad. Que nos vistamos todas y todos con las plumas de la diversidad festiva, en lugar de vestirnos con la sangre y con las lágrimas del odio y de la homofobia. Gracias.
que